Dios enterró personalmente a alguien y después escondió el cuerpo. Lee eso otra vez. Dios, el creador del universo, el que formó las estrellas con sus manos, el que separó la luz de las tinieblas, bajó a un valle en la tierra de Moab, tomó el cuerpo sin vida de un anciano de 120 años y lo enterró con sus propias manos. Y luego borró la ubicación, la eliminó, la hizo desaparecer del conocimiento humano para siempre. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué el Dios Todopoderoso se tomaría la molestia de enterrar personalmente a un hombre y después ocultar la tumba con tanto cuidado que hasta el día de hoy, más de 3.400 años después, nadie ha encontrado ese lugar? Y lo que hace esto aún más extraño es lo que pasó inmediatamente después. Porque según el libro de Judas, el arcángel Miguel tuvo que pelear contra Satanás por ese mismo cuerpo, el guerrero más poderoso del cielo, disputando con el enemigo más astuto del universo, por un cadáver. ¿Qué podía querer el diablo con los restos mortales de un anciano? ¿Qué valor tenía ese cuerpo sin vida? ¿Y por qué Dios estaba tan decidido a que nadie, ni humano ni demonio, pudiera encontrarlo? La respuesta a estas preguntas va a cambiar la forma en que entiendes la muerte, la vida después de la muerte y la guerra espiritual que ocurre en dimensiones que tus ojos no pueden ver. Porque lo que pasó en ese valle, en Moab, no fue solo un funeral, fue una de las batallas más importantes entre el cielo y el infierno. Y todo giró alrededor de un solo cuerpo. Vamos a empezar desde el principio. Deuteronomio capítulo 34. Es el último capítulo de la Torá. El último capítulo de los 5 libros que Moisés mismo escribió. Y contiene algo que ningún otro capítulo de la Biblia contiene. La muerte del autor narrada dentro de su propio libro. Piensa en eso un momento. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él fue el escritor, y al final de su último libro, alguien, probablemente Josué o Eleazar el sacerdote, tuvo que terminar la historia por él, porque el escritor ya no podía escribir. El narrador se había convertido en el narrado. El que contó la historia de la creación del mundo necesitaba que alguien contara la historia de su propia partida. Versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y Jehová le mostró toda la tierra. Es interesante que Dios le ordenó a Moisés que subiera a esa montaña. No fue una decisión de Moisés. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 48 al 52, Dios le dice directamente: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, y mira la tierra de Canaán que doy a los hijos de Israel por heredad, y muere en el monte al cual subes. Dios le dijo: sube y muere. Y Moisés obedeció sin protestar, sin negociar, sin pedir más tiempo. Después de 120 años, después de toda una vida al servicio de Dios, cuando le dijeron que subiera una montaña para morir, simplemente subió. Fíjate en lo que está pasando aquí. Moisés tiene 120 años. Ha pasado 40 años como príncipe en Egipto, 40 años como pastor en el desierto de Madián y 40 años guiando al pueblo de Israel desde la esclavitud hasta el borde mismo de la tierra prometida. Su vida entera fue una preparación para este momento, 80 años de entrenamiento para 40 años de misión. Y ahora está parado en la cima de una montaña, mirando hacia abajo, viendo con sus propios ojos la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Puede ver Galaad hasta Dan. Puede ver todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés. Puede ver toda la tierra de Judá hasta el mar Mediterráneo. Puede ver el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Dios le estaba mostrando todo, cada colina, cada valle, cada río, como si le dijera: mira lo que preparé para tu pueblo, mira la promesa cumplida,
Pero aquí viene el detalle que hace que este momento sea tan doloroso. Versículo 4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés podía ver la tierra, pero no podía entrar en ella. ¿Sabes por qué? Porque en Números capítulo 20, cuando el pueblo se quejó por falta de agua, Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca. Solo hablarle. Pero Moisés estaba tan frustrado con el pueblo que en vez de hablar a la roca la golpeó 2 veces. Y dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta roca? ¿Ves el problema? Moisés dijo: os hemos de hacer salir aguas. Él se incluyó, se atribuyó parte del milagro y golpeó la roca cuando Dios dijo que hablara. Un acto de desobediencia que puede parecer pequeño para nosotros, pero que para Dios representaba algo mucho más grande, porque esa roca simbolizaba algo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice que esa roca era Cristo, y Cristo solo debía ser golpeado una vez, en la cruz. Después de eso, solo necesitas hablarle. Moisés, sin saberlo, rompió una profecía con su acción, y la consecuencia fue que no entraría en la tierra prometida. 40 años caminando por el desierto, 40 años soportando las quejas del pueblo, 40 años esperando, y al final podía ver el destino pero no tocarlo. Imagina la escena: un anciano de 120 años parado en la cima de una montaña, solo, sin su pueblo abajo esperándolo, sin Aarón, su hermano, que ya había muerto, sin Miriam, su hermana, que también se había ido, completamente solo con Dios. Aarón había muerto en el monte Hor, registrado en Números capítulo 20, versículo 28. Miriam había muerto en Cades, en Números capítulo 20, versículo 1. Los 2 pilares de su vida, las 2 personas que estuvieron con él desde Egipto, ya no estaban. Moisés era el último de los 3 hermanos, y ahora le tocaba a él. Pero hay algo hermoso en este momento. Moisés no murió en batalla, no murió de enfermedad, no murió abandonado por Dios. Murió en la presencia directa del Todopoderoso. Mientras sus ojos veían la tierra prometida, mientras su mente procesaba la fidelidad de Dios cumpliendo cada promesa, mientras su corazón latía las últimas veces, Dios estaba ahí, cara a cara, como siempre habían estado. Éxodo capítulo 33, versículo 11, dice que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Así fue su vida. Así fue su muerte, cara a cara con Dios, desde la zarza ardiente hasta el monte Nebo, una relación sin interrupciones. Y entonces llega el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Pero antes de seguir, hay un detalle en el versículo 7 que no puedes pasar por alto. Era Moisés, de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Captaste eso? 120 años, y sus ojos no se habían debilitado, su fuerza natural no había disminuido. Moisés no murió de vejez, no murió de enfermedad, no murió porque su cuerpo se deterioró. Murió porque Dios decidió que era su momento. Su cuerpo estaba perfectamente funcional cuando dejó de respirar. Piensa en lo que eso implica para la disputa que vino después. El cuerpo de Moisés no era el de un anciano frágil y consumido por los años. Era el cuerpo de un hombre que a los 120 años todavía podía caminar hasta la cima de una montaña sin ayuda. Un cuerpo preservado sobrenaturalmente por Dios durante más de un siglo. Es de extrañar que tanto Dios como Satanás tuvieran interés en ese cuerpo. La frase en hebreo es extraordinaria. Conforme al dicho de Jehová, en el original hebreo, es al pi Adonai, que literalmente significa por la boca de Dios
o según la palabra de Dios. Los rabinos antiguos interpretaban esto de una manera conmovedora. Decían que Moisés murió por un beso de Dios, que la muerte de Moisés no fue violenta, no fue dolorosa, no fue como la muerte de un hombre común. Fue Dios mismo tomando suavemente el alma de su siervo más fiel. Y lo que sigue en el versículo 6 es algo que no tiene paralelo en toda la Escritura. Escucha bien. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién lo enterró? Dios. Lee el versículo otra vez. Y lo enterró. El sujeto es Dios, Jehová. El creador del universo descendió a un valle en Moab y enterró personalmente a Moisés. No envió un ángel, no le dijo a Josué que lo hiciera, no delegó la tarea, lo hizo él mismo. ¿Entiendes lo que eso significa? En toda la Biblia, con todos los patriarcas, profetas, reyes y apóstoles que vivieron y murieron, Dios solo enterró personalmente a una persona. Solo a una: Moisés. Abraham fue enterrado por Isaac e Ismael en la cueva de Macpela. Isaac fue enterrado por Esaú y Jacob. Jacob fue embalsamado en Egipto y llevado a Canaán por José. José fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto hasta que siglos después sus huesos fueron llevados a la tierra prometida. David fue enterrado en la ciudad de David. Cada gran figura bíblica fue enterrada por manos humanas, pero Moisés no. Moisés fue enterrado por las manos de Dios. Y ahora viene la parte que convierte este funeral en un misterio absoluto. Dice: y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nadie sabe dónde está la tumba. Nadie. Ni entonces, ni ahora. Más de 3.400 años han pasado y no existe un solo lugar en la tierra que pueda ser identificado como la tumba de Moisés. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué Dios escondería la tumba de su siervo más leal? Hay 3 razones, y cada una es más profunda que la anterior. La primera razón es la que más mencionan los estudiosos. Dios escondió la tumba porque conocía la tendencia del pueblo de Israel hacia la idolatría. Conocía su debilidad. Sabía que si el pueblo encontraba la tumba de Moisés, la convertiría en un santuario, en un lugar de peregrinación, en un objeto de adoración. Y no es una especulación. Hay un precedente bíblico exacto para esto. ¿Recuerdas la serpiente de bronce? En Números capítulo 21, cuando serpientes venenosas mordían al pueblo en el desierto, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Todo el que la mirara viviría. Era un instrumento de salvación, un objeto que apuntaba hacia Dios. Pero fíjate lo que pasó después. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4, cuenta que el rey Ezequías, 700 años después, tuvo que destruir esa misma serpiente de bronce porque el pueblo la había convertido en un ídolo. Le quemaban incienso, la adoraban, y Ezequías la llamó Neustán, que significa pedazo de bronce, solo un trozo de metal, pero Israel lo convirtió en un dios. Si el pueblo hizo eso con una serpiente de bronce, ¿qué habría hecho con el cuerpo del hombre que habló cara a cara con Dios? Con los restos del hombre que partió el mar rojo, con la tumba del profeta que bajó con los 10 mandamientos del Sinaí. No solo la serpiente. Piensa en el becerro de oro. Éxodo capítulo 32. Moisés subió al Sinaí por 40 días. Solo 40 días. Y el pueblo, que había visto las 10 plagas de Egipto con sus propios ojos, que había cruzado el mar rojo en seco, que había comido maná del cielo cada mañana, ese mismo pueblo le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. 40 días sin Moisés y ya estaban fundiendo oro para hacer un ídolo. Si no pudieron soportar 40 días sin la presencia de Moisés, ¿imaginas lo que habrían hecho con acceso permanente a su tumba?
habrían construido un templo alrededor de ella. Habrían creado rituales funerarios en su honor. Habrían peregrinado generación tras generación. Y poco a poco, sin darse cuenta, habrían dejado de adorar al Dios de Moisés para adorar a Moisés como Dios. Imagina lo que habría pasado. Hoy mismo habría tours organizados al Monte Nebo, habría un santuario gigantesco, venderían recuerdos, pondrían un teleférico para subir la montaña, habría carteles enormes diciendo tumba de Moisés, 500 metros, y millones de personas peregrinando cada año para adorar un pedazo de tierra en vez de adorar al Dios que puso a Moisés en esa tierra. Dios conocía el corazón humano y lo protegió de sí mismo. La segunda razón es más sutil pero igual de importante. Dios no quería que el pueblo sacara el cuerpo de Moisés y lo llevara a Canaán, porque Dios había dicho que Moisés no entraría en la tierra prometida. Esa fue su sentencia, su palabra. Y la palabra de Dios no se negocia, ni siquiera después de la muerte. Si el pueblo hubiera tenido acceso al cuerpo, habrían intentado hacer exactamente lo que hicieron con José. Los huesos de José fueron llevados de Egipto a Canaán, como él mismo lo pidió antes de morir. Pero el caso de Moisés era diferente. Dios específicamente prohibió que Moisés entrara en la tierra. Llevar su cuerpo habría sido una forma simbólica de violar ese decreto divino. Dios protegió la integridad de su propia palabra escondiendo la tumba. Y la tercera razón es la más fascinante de todas. Pero para entenderla, necesitamos saltar miles de años hacia adelante, al Nuevo Testamento. Porque hay un evento que conecta la muerte de Moisés con algo que nadie esperaba. Mateo capítulo 17. Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a un monte alto. Y allí, frente a sus ojos, Jesús se transfigura. Su rostro resplandece como el sol. Sus vestidos se vuelven blancos como la luz. Y entonces, de la nada, aparecen dos figuras junto a él: Moisés y Elías. Piensa en esto. Moisés, el hombre que murió en el monte Nebo, el hombre cuyo cuerpo fue enterrado en secreto por Dios, el hombre cuya tumba nadie conoce, aparece de repente en un monte junto a Jesús, visible, real, hablando con el Hijo de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 31, añade un detalle que muchos pasan por alto. Dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús sobre su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. La palabra en griego para partida es éxodos. Sí, éxodo, el mismo término que describe la salida de Israel de Egipto. Moisés, el hombre que lideró el primer éxodo, estaba hablando con Jesús sobre el segundo éxodo, la liberación definitiva, no de Egipto, sino del pecado y de la muerte. Ahora fíjate en algo extraordinario. Elías no murió. Segundo de Reyes, capítulo 2, dice que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Su cuerpo nunca tocó una tumba. Por eso tiene sentido que aparezca en la transfiguración, porque su cuerpo fue preservado. Pero Moisés sí murió. Su cuerpo fue enterrado, y sin embargo aparece en la transfiguración. ¿Cómo? Algunos teólogos creen que Dios resucitó el cuerpo de Moisés en algún momento después de su muerte y lo llevó al cielo. Y esta sería la tercera razón por la que Dios escondió la tumba, porque tenía planes futuros para ese cuerpo, planes que incluían la transfiguración y posiblemente mucho más. Si esto te está volando la cabeza, espera, porque aún no hemos llegado a la parte más impactante de toda esta historia, la parte que involucra una guerra cósmica por el cadáver de un anciano. Judas, versículo 9. En toda la Biblia, esta es la única vez que se describe este evento. Escucha con cuidado. Antes de leer el versículo, hay algo que necesitas saber.
Los estudiosos creen que Judas obtuvo esta información de una obra judía antigua llamada La Asunción de Moisés. Era un texto que circulaba en el mundo judío del primer siglo, y la palabra asunción en ese contexto no significa suponer algo, significa ser llevado al cielo. El título mismo sugiere que Moisés fue levantado, que su cuerpo no se quedó en esa tumba para siempre. Ahora bien, el hecho de que Judas cite este evento bajo la inspiración del Espíritu Santo le da validez. No está citando ficción, está confirmando algo que realmente sucedió, algo que la tradición judía preservó y que el Espíritu Santo decidió incluir en las escrituras canónicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda. Detente ahí». Lee esas palabras de nuevo. El arcángel Miguel, el guerrero más poderoso del cielo, el que en Apocalipsis capítulo 12 derrota a Satanás y lo expulsa del cielo. El príncipe protector de Israel, según Daniel capítulo 12. Ese Miguel estaba peleando con el diablo, no por un reino, no por un alma viva, por un cuerpo muerto. ¿Qué quería Satanás con el cuerpo de Moisés? Hay varias teorías, y cada una revela algo diferente sobre la naturaleza del mal. La primera teoría es la más aceptada por los estudiosos. Satanás quería usar el cuerpo de Moisés para crear un ídolo. Él conocía la debilidad de Israel, conocía su historia de idolatría. Sabía que habían adorado al becerro de oro apenas semanas después de ver las plagas de Egipto. Sabía que adorarían la serpiente de bronce durante siglos, y sabía que si lograba poner el cuerpo de Moisés en un lugar accesible, Israel convertiría al libertador en el instrumento de su propia esclavitud espiritual. Piensa en la perversión de ese plan. Tomar el cuerpo del hombre que entregó la ley, que dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí», y convertir ese mismo cuerpo en el dios ajeno. Tomar al profeta que destruyó el becerro de oro y convertirlo en el nuevo becerro de oro. Esa es la firma de Satanás. Tomar lo santo y profanarlo, tomar lo puro y corromperlo, tomar la bendición y convertirla en maldición. La segunda teoría es más legal. Los términos que Judas usa en griego tienen una connotación jurídica. La palabra para disputar sugiere una batalla legal, no solo un enfrentamiento físico. Satanás estaba reclamando un derecho legal sobre el cuerpo de Moisés. ¿En base a qué? En base al pecado de Moisés. ¿Recuerdas? Moisés mató a un egipcio en Éxodo capítulo 2. Lo golpeó y lo escondió en la arena. Fue un asesino. Además, desobedeció a Dios golpeando la roca en vez de hablarle. Y Satanás, que es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, estaba usando esos pecados como base legal para reclamar el cuerpo. Es exactamente el mismo patrón que vemos en Zacarías capítulo 3. Allí, el sumo sacerdote Josué está de pie ante el ángel del Señor y Satanás está a su derecha para acusarlo. Josué tiene vestiduras sucias representando su pecado, y Satanás dice: «Mira, es culpable, me pertenece». Pero Dios le quita las vestiduras sucias y le pone ropas nuevas. La gracia supera la acusación. Con Moisés pasó algo similar. Satanás tenía un caso legal, Moisés era pecador, pero la gracia de Dios era más grande que el pecado de Moisés. Y Miguel, actuando como defensor de los propósitos de Dios, se interpuso entre el plan del infierno y el propósito del cielo. Y aquí hay algo que casi nadie menciona. Moisés no solo había matado al egipcio, también había dudado de Dios frente a la zarza ardiente. Había puesto excusas, había dicho que no sabía hablar bien, había golpeado la roca por ira, había perdido la paciencia con el pueblo incontables veces. Satanás tenía una lista larga de acusaciones, pero ¿sabes qué?
Dios también tenía una lista de lo que Moisés hizo bien. Obedeció cuando Dios lo envió a Egipto, confió cuando el Mar Rojo se abrió, intercedió por el pueblo cuando Dios quería destruirlos después del becerro de oro. En Éxodo capítulo 32, versículo 32, Moisés dijo a Dios: «Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». Estaba dispuesto a ser borrado de la eternidad con tal de salvar a su pueblo, y al final la gracia superó a la acusación. No porque Moisés fuera perfecto, sino porque servía a un Dios cuya gracia es más grande que cualquier pecado y cuya misericordia es más poderosa que cualquier acusación del enemigo. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 lo dice claramente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. La tercera teoría es la más fascinante. Algunos creen que Satanás no quería quedarse con el cuerpo, sino impedir que Dios lo resucitara. Si Dios tenía planes de levantar a Moisés para la transfiguración, Satanás quería bloquear eso. Quería impedir que el cuerpo de Moisés cumpliera su destino profético, porque en la transfiguración Moisés iba a hablar con Jesús sobre la cruz, y la cruz es la peor pesadilla de Satanás. Es el evento que selló su derrota definitiva. Entonces la disputa no era solo por un cuerpo, era por el plan de salvación completo. Ahora fíjate en la respuesta de Miguel, porque esto es crucial. Judas dice que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». El arcángel Miguel, con todo su poder, con toda su autoridad, con toda su fuerza militar celestial, no se atrevió a pronunciar su propio juicio contra Satanás. No dijo: «Yo te reprendo». No dijo: «Yo te condeno». No usó su propia autoridad. Dijo: «El Señor te reprenda». 5 palabras, 4 en griego. Y son las mismas palabras que el ángel del Señor usa contra Satanás en Zacarías capítulo 3, versículo 2. No es coincidencia, es un patrón divino. ¿Por qué Miguel no usó su propio poder? Porque entendía algo que muchos creyentes hoy no entienden. La autoridad no te pertenece, le pertenece a Dios. Incluso el arcángel más poderoso del cielo reconoce que hay límites a su autoridad. Hay líneas que no puede cruzar, hay juicios que solo Dios puede pronunciar. Miguel no era débil, era disciplinado. No le faltaba poder, le sobraba humildad. Y esa humildad ante la autoridad de Dios fue lo que ganó la batalla. Si le das like a este video, estás declarando que tu autoridad viene de Dios y no de ti mismo. Y si lo compartes con alguien que está pasando una batalla espiritual, puede que sea exactamente la palabra que necesitan escuchar hoy. Ahora, aquí es donde esto se pone realmente interesante, porque hemos hablado de la muerte, del entierro secreto y de la batalla por el cuerpo. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué consecuencias tuvo todo esto? La Biblia registra al menos 6 cosas que sucedieron después de que Dios enterró a Moisés. Y cada una revela algo poderoso. Número 1. La nación entera se detuvo. Deuteronomio 34, versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. 30 días de luto. Un mes completo. Todo Israel detenido. No avanzaron, no cruzaron el Jordán, no conquistaron nada. Se quedaron exactamente donde estaban y lloraron durante un mes por el hombre que los sacó de Egipto. Para ponerlo en perspectiva, la ley establecía períodos de luto de 7 días para las personas comunes. Génesis capítulo 50, versículo 10. Cuenta que José guardó 7 días de duelo por su padre Jacob, pero para Moisés fueron 30, 4 veces más que lo normal. Eso te dice el nivel de impacto que tuvo su muerte en la nación.
Y piensa en la logística de esto. Había más de 2 millones de personas acampadas en los campos de Moab, a orillas del río Jordán, a metros de la tierra prometida. Podían ver Jericó al otro lado del río. La conquista estaba literalmente frente a sus ojos, y se detuvieron. Por 30 días completos, la misión más importante de su historia colectiva se pausó porque el dolor era más grande que la ambición. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que la pérdida era tan grande que todo se detuvo. La marcha se pausó, los planes se suspendieron, la conquista esperó. Y fíjate en una cosa, cuando Aarón murió, también hubo 30 días de luto. Pero con Moisés fue diferente, porque Moisés no era solo su líder, era el intermediario entre ellos y Dios. Era el que subía al monte y hablaba con el Todopoderoso cara a cara. Era el que bajaba con las instrucciones, con la ley, con la dirección. Perder a Moisés no era como perder a un general. Era como perder el puente entre el cielo y la tierra, y durante 30 días, Israel sintió esa desconexión. Pero aquí hay algo importante, el luto tenía un límite, 30 días, no más, porque Dios no quería que el dolor se convirtiera en parálisis, no quería que la reverencia se convirtiera en adoración al hombre. El luto era necesario, pero tenía que terminar, porque había un río que cruzar y una tierra que conquistar. Número 2. Josué fue lleno de espíritu de sabiduría, Deuteronomio 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este versículo contiene 3 verdades enormes. Primera, la transferencia de autoridad fue real. Moisés había puesto sus manos sobre Josué antes de morir. Ese acto de imposición de manos no era simbólico. Era una transferencia espiritual genuina. La sabiduría que Moisés recibió de Dios fue parcialmente transferida a Josué a través de ese gesto. Segunda, el pueblo obedeció, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida. A pesar de que nadie podría reemplazar a Moisés, obedecieron a Josué. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo a un hombre. Estaban siguiendo el mandato de Dios a través de un hombre. Y Dios había dicho claramente que Josué sería el sucesor. Tercera, Dios ya tenía preparado el siguiente líder antes de que el anterior muriera. Moisés no murió dejando un vacío. El traspaso estaba organizado. El sucesor estaba listo. Las manos ya habían sido impuestas. Dios no improvisa. Planifica generaciones por adelantado. Pero fíjate en algo que el mismo texto nos dice más adelante, en el versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Josué era bueno, era valiente, era lleno de espíritu de sabiduría, pero no era Moisés, nadie lo era, ni lo sería por más de 1400 años, hasta que llegó aquel que Moisés mismo profetizó en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés profetizó a Jesús, y fue Jesús quien finalmente cumplió ese rol, el nuevo Moisés, el que habla con Dios no cara a cara, sino como Dios mismo, el que no solo transmite la ley, sino que la cumple. Número 3. La conquista de la tierra prometida comenzó. Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjate en la primera frase, mi siervo Moisés ha muerto. Dios no dijo, mi siervo Moisés descansa, o mi siervo Moisés fue llevado. Dijo, ha muerto, con toda claridad, sin eufemismos, como diciendo, entiendan esto, acepten esto, procesen esto.
Y ahora levántense. La palabra ahora en hebreo es beatá y tiene una fuerza tremenda. Significa a partir de este instante, no mañana, no cuando se sientan listos. Ahora. Dios no les dio un periodo de transición después de los 30 días de luto. Terminó el luto y la instrucción fue inmediata. Levántate y pasa este Jordán. Hay algo profundamente simbólico aquí. Moisés representaba la ley. Josué, cuyo nombre en hebreo es Yehoshua, que es el mismo nombre que Jesús en griego, representaba la gracia. La ley te lleva hasta el borde de la promesa. Te muestra la tierra, te señala el camino, pero no te hace entrar. Es Josué, es Jesús quien te cruza al otro lado. Y piensa en esto, el Jordán era una barrera, un obstáculo, un río que separaba al pueblo del destino que Dios les había prometido. Y Josué, con el mismo Dios que dividió el Mar Rojo para Moisés, dividió el Jordán. Josué capítulo 3 lo cuenta. Las aguas se detuvieron y el pueblo pasó en seco. El mismo milagro, diferente río, diferente líder, mismo Dios. Moisés tuvo que morir para que Israel pudiera entrar en la tierra prometida. La ley tuvo que cumplir su función y dar paso a algo nuevo. No porque la ley fuera mala. La ley era santa, justa y buena, como dice Romanos capítulo 7. Pero la ley sola no podía completar la obra. Necesitabas a alguien más para cruzar el río. Dios no le dijo a Josué, busca la tumba de Moisés o organiza una peregrinación al monte Nebo. Le dijo, levántate, pasa este Jordán. La mirada no era hacia atrás, hacia la tumba, era hacia adelante, hacia la promesa. Y esa es exactamente la razón por la que Dios escondió la tumba, para que el pueblo no tuviera excusa para mirar atrás. Si le das like a este video y te suscribes al canal, vamos a seguir descubriendo juntos estos misterios que la Biblia esconde a simple vista, pero revela a los que buscan con todo el corazón. Número 4. Moisés apareció en la transfiguración. Ya lo mencionamos antes, pero ahora vamos a profundizar, porque este evento es mucho más profundo de lo que parece. Mateo 17. Versículos 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, 1400 años después de su muerte. 1400 años después de que Dios enterró su cuerpo en secreto. 1400 años después de que Miguel peleó con Satanás por sus restos. Moisés aparece, visible, real, glorificado, hablando con el Hijo de Dios. Y no está como un fantasma, no está como una sombra, está en gloria. Lucas 9, versículo 31, dice que aparecieron en gloria y hablaban de su partida, la cual iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora piensa en esto. Moisés, el hombre que no pudo entrar en la tierra prometida terrenal, finalmente entra en algo mucho mejor. Está de pie en un monte en Israel, en la tierra que solo pudo ver desde lejos. Pero ahora no viene como conquistador humano, viene como testigo celestial del evento más importante de la historia humana, la cruz. La ironía es perfecta. Moisés no pudo entrar en Canaán por su desobediencia en la roca, pero ahora está de pie junto a la roca misma, junto a Cristo, la roca que fue golpeada una vez para que manara agua de vida eterna. Y no viene solo, viene con Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y juntos la ley y los profetas se inclinan ante Jesús, dando testimonio de que Él es el cumplimiento de todo lo que ellos escribieron, profetizaron y enseñaron. Es como si Dios dijera, la ley y los profetas fueron necesarios, pero ahora escuchen a mi Hijo. Mateo 17, versículo 5.
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, no a Moisés, no a Elías, a él. Pero hay un detalle más en la transfiguración que casi nadie nota. Pedro, al ver a Moisés y Elías, sugiere construir 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. ¿Ves lo que está haciendo Pedro? Está poniendo a Moisés y Elías al mismo nivel que Jesús. 3 tabernáculos iguales, 3 figuras equivalentes. Y la respuesta de Dios fue inmediata. Una nube los cubrió y la voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Dios interrumpió a Pedro para dejar algo absolutamente claro. Jesús no está al mismo nivel que Moisés ni que Elías. Él es superior, es diferente, es el Hijo. ¿Entiendes ahora por qué Dios escondió la tumba de Moisés? Porque incluso después de la muerte, el instinto humano es elevar al siervo al nivel del Señor. Pedro lo intentó en la transfiguración. Israel lo habría hecho con la tumba. Y Dios, en su sabiduría infinita, eliminó la tentación antes de que comenzara. Número 5. La carta de Judas usó la historia como una lección espiritual. Judas escribió una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Solo tiene 25 versículos, pero cada palabra está cargada de significado. Y en el versículo 9, cuando menciona la disputa entre Miguel y Satanás, no lo hace para contar una historia interesante. Lo hace para dar una lección directa. El contexto es crucial. Judas está combatiendo a falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia, personas que blasfemaban contra las autoridades celestiales, que hablaban con arrogancia sobre cosas que no entendían. Y Judas les dice: miren, ni siquiera el arcángel Miguel, con todo su poder, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra el diablo. Dijo: el Señor te reprenda. Si Miguel mostró esa clase de respeto por la autoridad divina, ¿quiénes son ustedes para hablar con tanta presunción? La lección es clara y directa. Si el ángel más poderoso del cielo no actúa por cuenta propia contra Satanás, sino que apela a la autoridad de Dios, ¿cuánto más debemos nosotros reconocer nuestros límites? ¿Cuánto más debemos ser humildes en nuestra forma de enfrentar al enemigo? Fíjate en un detalle lingüístico. La frase «el Señor te reprenda» en griego usa el verbo epitimao en modo optativo. Es una forma gramatical que expresa un deseo. Miguel no está dando una orden, está expresando un deseo dirigido a Dios. Que el Señor te reprenda. Es como decir: yo no me atrevo a juzgarte, pero le pido a aquel que sí tiene la autoridad que lo haga. ¿Por qué es importante esto? Porque nos enseña la diferencia entre tener poder y tener autoridad. Miguel tenía poder, era el arcángel, comandaba ejércitos celestiales, pero la autoridad para juzgar a Satanás pertenecía solo a Dios. Y Miguel respetó esa línea, no la cruzó. No importa cuánto odiara al enemigo, no importa cuánta razón tuviera, se mantuvo dentro de los límites de su jurisdicción espiritual. Y esto es exactamente lo que los falsos maestros que Judas denuncia no hacían. Versículo 8 dice que estos hombres contaminan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablaban con presunción sobre realidades espirituales que no entendían. Se creían con más autoridad de la que tenían. Y Judas usa el ejemplo de Miguel para humillarlos. Y aquí hay algo que muchos creyentes necesitan escuchar. En algunas iglesias hoy hay una cultura de gritar contra el diablo, de declarar cosas con autoridad propia, de decir «yo te reprendo», como si tuviéramos poder inherente. Pero Miguel, el arcángel, no hizo eso. Miguel usó la autoridad de Dios, no la suya. No es que no tengamos autoridad, la tenemos. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19,
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero esa autoridad es delegada. Viene de Cristo, no viene de nosotros. Y la forma correcta de ejercerla es como Miguel la ejerció, invocando el nombre y la autoridad del Señor. Esa es la lección que la historia de la tumba de Moisés nos enseña. No pelees con tus propias fuerzas, no grites con tu propia voz, pelea con la autoridad de aquel que ya ganó la batalla. Di el Señor te reprenda y deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Número 6. La promesa de resurrección quedó confirmada. Esta es la más profunda de las 6 consecuencias, porque todo lo que pasó con el cuerpo de Moisés, desde el entierro secreto hasta la disputa celestial, desde la tumba escondida hasta la aparición en la transfiguración, todo apunta hacia una sola verdad. Dios tiene poder sobre la muerte y el cuerpo importa. En la cultura griega de la época, el cuerpo era visto como una cárcel del alma. Platón enseñaba que la muerte era liberación, que el alma se elevaba y el cuerpo se pudría, y eso era bueno. Pero la Biblia enseña algo completamente diferente. La Biblia enseña que el cuerpo fue creado por Dios, que fue formado con cuidado, que fue declarado bueno y que será resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. El hecho de que Dios se tomara la molestia de enterrar personalmente el cuerpo de Moisés, de esconderlo, de protegerlo de Satanás y posiblemente de resucitarlo para la transfiguración, nos dice que el cuerpo tiene valor para Dios. No es desechable, no es irrelevante, no es solo un recipiente temporal. Dios pelea por cuerpos, Dios protege cuerpos, Dios resucita cuerpos. Fíjate en otro detalle. Cuando Jesús murió, la Biblia registra en Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Ves el patrón? Dios tiene un historial de resucitar cuerpos. Lo hizo potencialmente con Moisés para la transfiguración. Lo hizo con múltiples santos cuando Cristo resucitó. Y lo hará con cada creyente cuando vuelva. La tumba escondida de Moisés no es una historia de pérdida, es una historia de esperanza. Porque si Dios protegió ese cuerpo tan celosamente, si peleó por él contra Satanás mismo, es porque tenía planes para ese cuerpo más allá de la muerte. Y si hizo eso con Moisés, que era un pecador perdonado, que mató a un hombre, que desobedeció el mandato divino, imagina lo que hará contigo. Imagina lo que hará con el cuerpo de cada creyente que confía en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ves la conexión? Con voz de arcángel. El mismo arcángel que peleó por el cuerpo de Moisés va a participar en la resurrección de todos los creyentes. Miguel no solo protegió un cuerpo, protegió el patrón, el modelo, la primera señal de lo que Dios hará con todos los suyos al final de los tiempos. La tumba de Moisés está escondida, pero no está vacía de propósito. Está escondida porque Dios no necesita tumbas, Dios necesita resurrección. La tumba de Jesús también estuvo escondida por 3 días, pero al tercer día
Ya no importaba dónde estaba la tumba porque el cuerpo ya no estaba ahí. Ahora piensa en todo lo que acabamos de ver. Dios enterró a Moisés en secreto. Satanás peleó por el cuerpo. Miguel lo defendió con la autoridad del Señor. Israel lloró 30 días. Josué tomó el liderazgo. La conquista avanzó. Moisés apareció glorificado en la transfiguración. Y Judas usó la historia como lección de humildad espiritual. Todo esto giró alrededor de un cuerpo, un solo cuerpo, el cuerpo de un hombre que habló con Dios cara a cara. Pero aquí hay algo que quiero que pienses antes de que terminemos, algo que conecta todo lo que hemos visto hoy. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Para convertirlo en un ídolo, para convertir la bendición en maldición, para tomar lo que Dios usó para bien y usarlo para mal. ¿Y qué hace Satanás hoy? Exactamente lo mismo. Toma las cosas buenas que Dios te ha dado y trata de convertirlas en ídolos. Tu trabajo se convierte en tu identidad. Tu familia se convierte en tu Dios. Tu ministerio se convierte en tu plataforma de orgullo. Tu conocimiento bíblico se convierte en tu arma para juzgar a otros. El enemigo no siempre ataca con cosas malas. A veces ataca con cosas buenas que pone en el lugar equivocado. Esa serpiente de bronce era buena. Fue instrumento de Dios. Pero cuando Israel la convirtió en objeto de adoración, se convirtió en maldición. Moisés era bueno. Era el siervo más fiel de Dios. Pero si su cuerpo se hubiera convertido en objeto de adoración, habría sido la mayor trampa de idolatría en la historia de Israel. Y Dios, en su sabiduría infinita, escondió la tumba para que el pueblo mirara hacia arriba, no hacia abajo, hacia el cielo, no hacia una cueva, hacia el Dios vivo, no hacia huesos muertos. Hay algo en tu vida que comenzó como bendición y se está convirtiendo en ídolo. ¿Hay algo bueno que estás poniendo en el lugar que solo le pertenece a Dios? Porque si Dios escondió la tumba de su siervo más fiel para proteger a su pueblo de la idolatría, quizás hoy está permitiendo que ciertas cosas se escondan de tu vista para protegerte a ti. A veces Dios te quita algo bueno no como castigo, sino como protección. A veces lo que parece pérdida es en realidad liberación. A veces la tumba escondida es la mayor muestra de amor. Y hay algo más, algo que conecta la historia de Moisés con la tuya de una forma que quizás no esperabas. ¿Recuerdas lo que dijo Miguel? El Señor te reprenda. No usó su propia autoridad, no confió en su propia fuerza, apeló a Dios. Si hoy estás enfrentando una batalla espiritual, si sientes que el enemigo está reclamando algo que Dios te dio, si hay una disputa invisible por tu destino, tu familia, tu ministerio, tu propósito, recuerda las palabras de Miguel. No tienes que ganar la batalla con tus propias fuerzas. No tienes que gritar más fuerte que el diablo. No tienes que ser más astuto que Satanás. Solo tienes que decir, el Señor te reprenda. Y dejar que aquel que enterró a Moisés en secreto, que protegió su cuerpo de Satanás, que lo levantó en gloria para la transfiguración, pelee la batalla por ti. Porque si Dios hizo todo eso por un cuerpo muerto, imagina lo que hará por ti, que estás vivo en Cristo. Moisés habló con Dios cara a cara, partió el Mar Rojo, bajó con los 10 mandamientos, guió a 2 millones de personas por 40 años en el desierto. Y al final, su mayor honor no fue un monumento, ni una tumba espectacular, ni una estatua de bronce. Su mayor honor fue que Dios mismo lo enterró, en silencio, en secreto, en amor. Y 1400 años después lo levantó, en gloria. Si esta historia te impactó tanto como a mí, hay otro video que tienes que ver ahora mismo. Aparece en tu pantalla. Te va a revelar otro misterio bíblico que se conecta directamente con lo que acabamos de descubrir. No te lo pierdas.